Vamos a abrir la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 21. El segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer versículo 15, el versículo 16 y el versículo 17. Segundo libro de Samuel, el capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Está listo? Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Amén. Estamos llevando una serie de enseñanzas estos días, los días miércoles, acerca de los gigantes. Y nuestro desafío es que en la medida que la palabra que estamos compartiendo nos dé una orientación mucho más amplia, podamos ir identificando qué cosas hay en su vida, en nuestra vida, que tengan esa naturaleza, esa característica, que son como gigantes que se levantan en nuestro caminar, y que la esencia de estas enseñanzas es motivarnos a batallar contra los gigantes. No puedo repetir en cada charla todo lo que he dicho antes. Entonces, si usted quiere conectarse, busque las otras enseñanzas ahí en YouTube para que usted pueda conectarse. Todo lo que implica esa naturaleza gigante en la Biblia y haciendo uso de las respectivas aplicaciones. Entonces, por eso me voy a dedicar únicamente a hablar de esta palabra que estamos leyendo. Ya hemos identificado algunos gigantes, hemos estado haciendo algunas aplicaciones y hoy vamos a mirar alrededor de esta palabra, de estas circunstancias en la vida de David, para hablar de un gigante o de algo que por momentos puede ser un gran gigante en nuestra vida y que creo que nos pasa a todos. Voy a identificarlo como el gigante del cansancio. El gigante del cansancio. Dice la palabra del Señor en esta experiencia que hemos leído, que David estuvo a punto de morir, pero no de muerte natural. Dice que David estuvo a punto de ser asesinado. ¿Quién lo iba a matar? Un gigante.
ahí aparece el nombre Isbi Benob, es el nombre que aparece en el versículo 16. Ahora, no estoy diciendo que Isbi Benob significa cansancio. No, esa no es la traducción de ese nombre. Pero ¿por qué quiero contextualizarlo como el gigante del cansancio? Porque en el versículo 15, lo puedes poner ahí en la pantalla, por favor. Dice que David estaba cansado, David se cansó. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. ¿Alguien aquí sabe lo que es eso? Quedar exhausto, ¿cierto? Se acabaron las fuerzas y quedó exhausto. David estuvo a punto de ser asesinado en medio de una batalla, porque en el fragor de la batalla y en el desgaste de la batalla, porque toda batalla tiene una exigencia física, emocional y espiritual. Nuestra vida constantemente está teniendo desgastes físicos, emocionales y espirituales. Todo se desgasta. Todo se desgasta. Hasta esta tierra está desgastada y por eso un día va a dejar de ser lo que es. Eso dice la Biblia. Usted puede tener la experiencia de estrenar un vehículo, un carro, una motocicleta, pero a la vuelta de unos años dejó de ser nuevo. Y como dicen los afiches de algunos carritos antiguos, dice, yo también fui último modelo. Todo se desgasta. Con el tiempo, con el uso, todo se desgasta. El cuerpo está desgastándose. Y David no estuvo a punto de morir de muerte natural, vuelvo y lo repito. Estuvo a punto de morir porque un gigante lo iba a matar. ¿Y el gigante lo iba a matar en qué momento? En el momento en que él había perdido sus fuerzas. Por eso quiero contextualizar la historia y que ustedes me permitan hablar de este tema del cansancio, porque creo que es muy puntual. Creo que todos aquí vamos a identificarnos de alguna manera con la palabra que vamos a compartir. ¿Qué significa la palabra cansado? ¿Qué significa estar cansado? Desde el punto de vista bíblico, desde la interpretación de las palabras que aparecen en la Escritura, tanto en el hebreo como en el griego, hay varios sinónimos que podemos aplicar. Por ejemplo, desfallecer, desmayar, languidecer, sentir mucho peso, sentirse fatigado, flaquear, rendirse, sentir mucha fatiga por el trabajo excesivo, debilitarse, descorazonarse, desmayar y hasta enfermarse. Todas esas palabras identifican un estado de cansancio. Hay tres tipos de cansancio. Ya lo mencioné, pero vamos a ponerlo más objetivo. Hay tres tipos de cansancio. El apóstol Pablo, en primera carta de Tesalonicenses, no tiene que buscarlo ahora, pero está en el capítulo 5, dice, refiriéndose a la iglesia, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado, sea guardado para la venida del Señor, etc. Eso dice Pablo ahí en primera carta de Tesalonicenses. Luego, Dios espera que en nosotros, que hay, como lo explican algunos filósofos, el ser humano es tripartito. Hay tres partes que componen nuestro ser: el cuerpo, el alma y el espíritu. No voy a detenerme a hablar en esta noche a identificar qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu, porque tengo la impresión de que muchos de ustedes ya manejan esos conceptos. Pero eso es lo que es nuestra composición: el alma, el espíritu y el cuerpo. Y Dios espera que esas tres áreas, tres componentes del ser, se estén renovando, se estén fortaleciendo. Por eso el apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, y lo identifica, espíritu, alma y cuerpo, esté santificado para la venida del Señor. O sea, esté preparado, o mejor, esté en las condiciones adecuadas para cuando el Señor venga. En estas tres áreas de nuestra vida es que el ser humano siente cansancio.
O sea, existe el cansancio físico que usted lo experimenta después de una jornada de trabajo, de una jornada donde se requiere un esfuerzo físico. Pero también existe el cansancio emocional. Cuando las situaciones golpean tanto la vida de una persona, donde sus sentimientos y sus emociones se lastiman, hay personas que están tan cansadas emocionalmente que no quieren vivir. Es más, las personas que desafortunadamente llegan a un estado de suicidio no es porque estaban cansados físicamente, es porque estaban cansados emocionalmente. Nadie que está cansado físicamente dice, me voy a suicidar. El cansancio físico no lleva a nadie al suicidio, pero el cansancio emocional sí lleva al suicidio, ha llevado al suicidio a muchas personas. Y también existe el cansancio espiritual. Ahora, el cansancio espiritual puede ser mucho más notorio o más identificable en la vida de los creyentes que tienen una cosmovisión espiritual, partiendo de que su relación con Dios es espiritual. Tal vez las personas que no están tan conectados con Dios no entenderían mucho eso del cansancio espiritual. Pero ¿cómo identificamos el cansancio espiritual en un creyente? Ahora, el cansancio espiritual está muy ligado con el cansancio emocional y aún con el cansancio físico. Déjeme darle un ejemplo que a lo mejor a usted le ha pasado. Estás cansado físicamente después de una jornada de trabajo. A eso se le suma que tienes unos pesos emocionales, unas preocupaciones que están golpeando su alma, y entonces usted llega a casa y se siente tan fatigado que está desanimado hasta para orar. ¿Me entendió? Y entonces no oras, no buscas a Dios. Y el tiempo se pasa y se pasa. Y en medio de ese cansancio físico, cansancio emocional, empieza a repercutir un cansancio espiritual. Ya no quieres leer la Biblia. No quieres tener vida devocional. No quieres venir a tiempos de oración. No quieres venir a buscar colectivamente al Señor. Entonces, ahí se manifiesta el cansancio espiritual. Cuando usted tenía un ministerio, pero ya no lo tiene porque no quiso seguir. Se desmotivó. Algo pasó en usted. Otros que están pidiendo descansos ministeriales. Y si usted pide descanso porque usted está cansado, ¿cierto? Usted no pide descanso si no está cansado. Cuando una persona dice, pastor, yo quiero hacer un par en el ministerio, es que me siento cansado. Usted me está diciendo que está cansado espiritualmente. Usted me está diciendo que está cansado de servir al Señor. Algo produjo eso. Esa fatiga, etcétera, etcétera. El tema es para esta noche. ¿Por qué quiero contextualizar esto como el gigante del cansancio? Porque todos lo sufrimos. Y a veces no es fácil superar una etapa de estas, de desencanto, de fatiga emocional, de fatiga espiritual. Y porque cuando se está cansado, se está en riesgo. Ese gigante iba a matar a David. Al final ya usted leyó la historia en el versículo 17. Es una historia corta pero significativa. Al final no fue David quien se defendió, porque David no tenía fuerzas. Un sobrino de él, o un primo de David creo que fue, que vino en su ayuda y lo rescató. Pero de eso hablo al final para concluir. Quiero mencionar 3 cosas para desarrollar esta palabra y quiero tomar en primer lugar una referencia que muchos de ustedes ya la conocen, que está en el libro de Génesis capítulo 25 para sus notas. El libro de Génesis capítulo 25, desde el versículo 29 hasta el versículo 23. Y digo porque en algunos momentos hemos hecho mención de este suceso específicamente, así que no es nada nuevo para usted. Génesis capítulo 25, desde el versículo 29 al versículo 33. ¿Qué es lo que encontramos allí? El relato, la experiencia que involucra a los hijos de Isaac. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac?
Jacob y Esaú. Y esta experiencia de cuando Esaú decide salir de su primogenitura producto de su cansancio. Así que permítame leer un momentico, versículo 29. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Dice cansado la versión 60. Esaú le dijo a Jacob, versículo 30, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor o los derechos de la primogenitura? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de primogenitura me van a pertenecer a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual cedía todos sus derechos de primogenitura a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de primogenitura. Mire, esta experiencia, repito, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes ya la conocen. Solo para recordarles esto. El cansancio tiende normalmente a provocar en nosotros equivocaciones, que tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Esaú? Que él estaba como cansado. Ahora podemos estar hablando de un cansancio físico, a lo mejor. Yo no puedo decir ahora que Esaú estaba cansado espiritualmente, cansado emocionalmente, ahora tampoco lo puedo negar. Pero sí puedo enfocarme que él estaba cansado físicamente porque él acostumbraba a cazar en el campo. Y él venía de una jornada de buscar caza y seguramente venía agotado. Pero ¿qué es lo que hace Esaú? Seguro ustedes recordarán, alguna vez compartimos acerca de la primogenitura, lo que significaba la primogenitura. Eran derechos que le correspondían al hijo mayor, varón de cada familia, y que entre otras cosas, la primogenitura significa doble bendición. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? No le importó. Y él decidió cambiar la primogenitura por un plato de comida. Ahora yo le pregunto, ¿eso fue una buena decisión? No, porque la primogenitura no solamente significaba para ellos un lugar de privilegio, de postura de liderazgo cuando el padre ya no estaba, de doble bendición, de doble herencia, sino que eso se transmite a conceptos espirituales. Y es que nosotros en Cristo, nuestra posición en Cristo es como una posición de primogenitura. Porque nosotros en Cristo tenemos bendición, tenemos privilegio, etcétera, etcétera. Así que nosotros podemos hablar de la primogenitura como algo que era una costumbre del pueblo de Israel, pero eso tiene una connotación espiritual. Y a Esaú no le importó. Tal vez le importó, pero en un momento de cansancio, ¿qué hizo Esaú? Tomó una decisión equivocada. Y en el libro de Hebreos, usted puede reportarlo, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17. Allí habla de Esaú y dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que vendió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Qué dice la Biblia? Que Esaú quiso recuperar su primogenitura y no lo logró hacer. La pregunta es, ¿en qué momento perdió Esaú la primogenitura? En un momento de cansancio. Tomó la decisión equivocada porque tenía la cosmovisión nublada. Solo pensó en el momento y dijo,
¿de qué me va a servir? Yo lo único que quiero es comer físicamente. Y dice la Biblia, porque es la Biblia que utiliza el término, no yo, dice que él menospreció su primogenitura. Este gigante del cansancio es peligroso por el estado que representa. Recuerde esto, hemos estado hablando, la naturaleza del gigante no es negociar con usted, sino eliminarlo. Y todo aquello que usted está identificando en este tiempo, oiga, esto es un gigante en mi vida, usted tiene que saber que tiene que enfrentarlo. Y que no puede negociar con ese gigante, sino que usted lo tiene que enfrentar, porque si no lo enfrenta, el gigante acaba con usted. Mira lo que dice la palabra del Señor. Otros ejemplos que quiero que usted tome rápidamente allí. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Versículo 31. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Mixmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Pero el pueblo estaba muy cansado. Estos son ejemplos de lo que puede producir el cansancio. El cansancio es un sinónimo de debilitamiento. Está hablando en un contexto cuando Saúl estaba peleando, Saúl era el rey, Jonatán le ayudaba allí, y en uno de esos encuentros con un ejército enemigo, ellos estaban persiguiéndolos, pero dice la Biblia que ya el pueblo se estaba debilitando. Y hay toda una historia que continúa allí, lo que sucedió después en ese estado, pero no vamos a tocarlo ahora. Primero de Samuel capítulo 30, versículo 10. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 10. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Esto pasó cuando David aún no estaba en el ejercicio de gobierno como rey en Israel, pero él tenía un ejército de 600 personas y esas personas tenían familia y él vivía huyendo de Saúl. Y ellos estaban ubicados en un territorio, en una ciudad, y vinieron unas bandas de atracadores, de merodeadores, y los asaltaron y se llevaron las familias secuestradas. Y la Biblia dice que David llegó con sus hombres y se fueron a perseguir a ese ejército. Y dice que llegaron a un punto donde había que cruzar un arroyo, algo como un río seguramente, pero seguro estaba el arroyo crecido, y dice que 200 no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque estaban cansados. O sea, lo que quiero es mostrarle unos ejemplos sencillos a la luz de la Biblia, cómo el cansancio va haciendo mella en nosotros, cómo el cansancio puede ir poco a poco. Hablando de Saúl, dice, el pueblo ya estaba quedándose sin fuerza, se estaba debilitando, el pueblo ya estaba cansado persiguiendo a los demás. A David le pasó esa experiencia y 200 les tocó quedarse, y los que tuvieron arrestos siguieron adelante. Es un ejemplo para mostrar cómo el cansancio nos empieza a minar, nos empieza a diezmar, y muchas veces no identificamos lo que nos está pasando. Ahora, hay otro ejemplo que quiero que lo tomen. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 2, dice, lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solo al rey. Esto le pasó a David. ¿Cuándo? Cuando Absalón, su hijo, o uno de sus hijos, se rebeló. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Sí? Y fue tan sorpresivo el ataque de Absalón que la Biblia narra que David tuvo que salir casi que descalzo del palacio, huyendo, porque fue tan sorpresivo el ataque que no le dio tiempo de organizarse.
y David tuvo que irse. Un cuadro muy trágico, ¿no? Tener que salir huyendo porque su hijo lo iba a matar. Su hijo le iba a quitar el trono. Y allí entonces hay unas personas aconsejando a Absalón. Y uno de ellos le dice, déjeme perseguirlo, o sea, persígalo. Y mire lo que dice el versículo 2. Lo voy a alcanzar cuando. Dice aquí, cuando esté agotado. Allá dice, cuando esté cansado y débil de manos. O sea, en la estrategia del enemigo, ¿cuándo pensaría el enemigo dar el golpe mortal? ¿Cuando usted está fuerte o cuando usted esté cansado? Quiero que se conecte con la enseñanza y lo que son las historias, tradúzcalas en lo que pueden ser experiencias suyas. Esto es estrategia. Yo lo voy a perseguir. Cuando esté cansado, le caigo. Cuando Esaú estuvo cansado, dijo, no me importa la posición que tengo ahí, que se pierda. Después reaccionó y quiso recuperar y no pudo. 200 hombres del ejército de David antes de ser el rey no pudieron avanzar, no pudieron atravesar un arroyo porque el cansancio ya no los dejó. Quiero que usted esté conectado con eso. El cansancio que a todos nos asalta no es algo que debemos de verlo como un detalle menor. Cuando usted empiece a percibir que hay cansancio, sobre todo emocional y espiritual, debe de prender sus alarmas, porque si usted no hace nada, ese es el estado donde el gigante lo quiere arrinconar para luego intentar darle el golpe mortal. ¿Usted está entendiendo lo que estoy compartiendo? Es riesgoso cansarse y no hacer nada. Normalmente las decisiones que tomamos cuando hay un cansancio emocional o espiritual o aún físico, casi siempre esas decisiones son incorrectas. Son incorrectas. Eso a partir del ejemplo de Esaú, pero dejémoslo allí. ¿Cuál debe de ser la actitud correcta? Déjeme mostrarle unos versículos para animarlo en medio de sus propias batallas. En el libro de Jueces, después del libro de Josué, el libro de Jueces, capítulo 8, también con experiencias narradas, permítame decirle cuál debe ser la actitud correcta en medio de todo. Jueces capítulo 8, el versículo 4 dice, luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres. Mire lo que dice acá. Y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Mire la diferencia. Los hombres de David se cansaron y no pudieron cruzar el arroyo. Mire la diferencia con estos. Estaban agotados, pero ellos ¿qué hicieron? Continuaron persiguiendo al enemigo. Cansados, pero aún así sin perder la conciencia. Escucha lo que acabo de decir. El problema del gigante del cansancio en nuestra vida es que si logra hacernos perder la conciencia, nos tiene en sus manos. Estoy cansado, pero sé que debo seguir. Estoy cansado, pero sé que debo de hacer un esfuerzo más. No todo en la vida es fácil, no todo en la vida es sencillo. La vida está llena de situaciones complejas. Por eso Dios le pedía a Josué algo específico, que se esforzara. ¿Se acuerdan? Que se esforzara. Y hay algo interesante, y es que cuando estamos enfocados en las cosas que realmente nos importan, no sé qué es lo que sucede en nosotros, pero cuando determinamos esforzarnos un poco más, podemos hacerlo. Eso depende cuáles son las motivaciones que usted tiene por delante. Habla de Gedeón y sus 300 hombres.
para librar una batalla numéricamente desigual. Y estaban cansados. ¿Cómo no iban a estar cansados? 300 peleando contra no sé cuántos miles. Claro que se iban a cansar. Pero dice la Biblia que en medio de su cansancio ellos continuaron persiguiendo al enemigo. Ahora usted se va a dar cuenta, vamos a recordar ahora en un momento un versículo que es la clave para esto. Pastor, pero ¿y cómo hago si estoy cansado? ¿Cómo sigo persiguiendo? Ok, hay una palabra muy directa en el profeta Isaías para nosotros, la vamos a buscar en un momento. Juan capítulo 4, versículo 6, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es interesante el cuadro. Lo que quiero es que usted tome el espíritu de estos cuadros bíblicos y diga, oiga, yo también puedo tomar, puedo imitar esta palabra. ¿Qué dice en Juan capítulo 4, versículo 6? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, mire cómo lo narra la versión 60, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Interesante. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cansado de qué? Del camino. Claro, Jesús tenía unas jornadas agotadoras. Jesús no estaba por ahí de picnic. Jesús se la pasaba enseñando, predicando, orando por la gente, orando por los endemoniados, haciendo milagros. Pasaba mucho tiempo en oración, discipulando al grupo de sus líderes, de sus 12. Jesús tenía una agenda apretada todo el tiempo. Y él, dentro de su humanidad, Jesús que se cansaba. Pero lo lindo de ese cuadro es que allí Jesús va a entablar una comunicación con una mujer de Samaria, ¿recuerdan? Pero Jesús estaba ¿cómo? Cansado. Jesús estaba cansado físicamente. Y él quería descansar y de pronto llega aquella mujer y comienza todo eso. Y Jesús superó su cansancio. De pronto ese deseo de más bien acostarse, recostarse por ahí. Pero él vio la oportunidad y dijo, no, hay que hablarle a esta mujer. Y comenzó una charla evangelística con esa mujer. Y todo lo que se produjo después de esa charla, inclusive llegaron los discípulos con el pollo asado que habían comprado y lo llevaron, y ellos tenían hambre y Señor, vamos a comer. Y el Señor les dijo, no, yo tengo una comida más importante que comer. Todo eso aparece ahí registrado en el pasaje. ¿Producto de qué? De su pasión, de su responsabilidad. A pesar del cansancio, Jesús no renunció a su tarea. ¿Está entendiendo el ejemplo? Capítulo 6 de Gálatas, por favor. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 6. Estamos hablando de la actitud correcta. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos cansamos? Versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿A qué te lleva el cansancio normalmente? A renunciar. ¿A renunciar a qué? Tal vez a renunciar a sus sueños. Tal vez a renunciar a ciertos anhelos que son determinantes en su vida. Renunciar a metas que aunque sean difíciles, pues son alcanzables. ¿A qué te puede llevar el cansancio? A renunciar. A dejar de intentarlo. A botar todo por la borda. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? No se canse de hacer el bien. Orar, buscar a Dios, servir a los demás. Es hacer el bien. Porque hay gente que se cansa de hacer el bien. Gente que dice, ya me cansé de orar, me cansé de servir, me cansé de esto, me cansé de lo otro. ¿Por qué te cansas de hacer el bien? Porque se te atravesó un gigante de cansancio y no lo has identificado. Y la Biblia dice que la actitud correcta es, no deje de hacer el bien aunque esté cansado, porque hay una promesa en el versículo, ¿sabe cuál es? A su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. El problema es que las cosas no son cuando nosotros queremos, las cosas son cuando Dios dice que son. A su tiempo, no se canse. Si Esaú no hubiera renunciado a su primogenitura, quién sabe, hoy estaríamos leyendo otro tipo de historia. Si él hubiera aguantado un poquito más, si hubiera esperado un poco más.
él hubiera recogido después el fruto de la bendición que había sobre él. Capítulo 12 de Hebreos, que parte de la doctrina para nuestra edificación. Hebreos capítulo 12, versículo 3, también hay un llamado interesante. 12, versículo 3, considerad al Señor. Ahí está hablando del Señor, hay que mirar al Señor. Tanto sufrió el Señor, dice, para que nuestro ánimo no se canse. ¿Hasta dónde? Escuche, escuche. Uno puede estar cansado, pero no necesariamente desmayado. Que no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se desmaya? Pierde el conocimiento. Y no sabe qué pasó y está allí y lo tienen que ayudar, levantar, etcétera. Y después la persona no sabe qué pasó. Algo sucedió, pero no supo qué. La pérdida de la conciencia. Hay muchos creyentes hoy cansados que están tomando malas decisiones. Hay muchos creyentes hoy que no solo están cansados, sino que el cansancio los llevó al desmayo y están desmayados espiritualmente. Por eso algunos ni entienden lo que está pasando. Por eso hay creyentes que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo no se han ubicado, no saben, no entienden y andan despistados. El Señor dijo y dice, por ejemplo, que nosotros debemos de estar preparándonos para el día de su venida. ¿Dice o no dice? Pero hay muchos creyentes que hoy están viviendo como si no se estuvieran preparando para el día de su venida. Eso todavía no. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Por qué? Porque están idos. Porque están cansados, porque están desmayados, porque perdieron la conciencia espiritual. ¿Qué peligro es eso para nuestra fe? Aquí no estamos preguntando quién se cansa. Todo el mundo se cansa. No hay nadie aquí que no se canse. Todo el mundo se cansa. Todos nos cansamos. Y dígame si usted no ha tenido en momentos de cansancio crónico tentación de tomar decisiones y que después por la misericordia de Dios no las toma y después usted tiene que decir, gracias Señor que no hice eso que iba a hacer. Muchas personas que hoy están en cautividades, raíces de cautividad, donde cayeron en un momento de cansancio. Muchas personas que optan por caminos equivocados, las personas que han optado por el camino de la droga, por el camino del alcoholismo y por ese tipo de caminos, es porque un día se cansaron de su vida, se fastidiaron de su vida, se decepcionaron tanto de su vida, problemas en casa, problemas emocionales, problemas aquí, problemas allá, y llegó un momento de tanta presión que ya dijeron no puedo más. Y en medio de eso aparece el gigante del cansancio y les da una estocada y tomaron decisiones. Y hoy por hoy no han podido salir de allí. Y ojo, porque hay una curiosidad que cuando usted está cansado, tiene la tentación de tomar la que aparentemente es la salida más fácil. Y regularmente lo que aparenta ser la salida más fácil resulta ser su entrada al infierno. Tratando de aplicar aquello que el Señor habló, la puerta ancha, la más fácil, por ahí pasos y problemas, ¿qué dijo el Señor? ¿A dónde lleva? Camino de la perdición. La puerta angosta, ¿se acuerdan de esa parábola, de esa enseñanza? Normalmente las decisiones que nosotros tendemos a... Hagamos la más fácil, no siempre la más fácil es la más sabia. ¿Cuál es la provisión divina para esto? ¿Cuál es la actitud correcta entonces? Nos cansamos pero seguimos. Tenemos ejemplos bíblicos como el del Señor, el de Gedeón y su ejército. Tenemos la palabra del apóstol Pablo que dice no nos cansemos de hacer el bien. Va a llegar el momento en que vamos a recoger, pero no renunciemos. La palabra que está en Hebreos, que no te canses de tal manera que te vas a desmayar. Entonces hay una exhortación bíblica
donde pone como referencia el cuidado que debemos de tener con esos estados de cansancio, mi hermano. Y usted creo que los puede identificar. Creo que no estoy dando una clase de trigonometría, ni de matemáticas avanzadas, ni nada de eso. Que estoy hablando cosas que usted puede entender. Y que creo que usted con este punto de referencia sabe lo que está pasando con su vida. Y usted sabe si en este momento está cansado. Cansado. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 40. Dios tiene provisión para el cansado. Versículo 29, Isaías capítulo 40, el versículo 29, por favor. Dice allí la palabra, Él da esfuerzo ¿a quién? ¿Y qué hace? ¿Multiplica qué? Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuál es la provisión divina, hermano? ¿Sabe? Su cansancio no es ajeno a la mirada de Dios. Su cansancio no es ajeno al conocimiento divino. Es en medio del cansancio cuando se revolotean una cantidad de sensaciones, entre otras, a lo mejor Dios ya se olvidó de mí. O a lo mejor he sido tan mala persona que ya Dios no me ama. Y comienzan esas y cosas similares a rondarle. ¿Sabe que la Biblia habla del acusador? El diablo es un acusador. Y usted comienza a darle taller a eso. Y va perdiendo la esperanza, y va perdiendo todo. Pero dice la Biblia que Dios se preocupa por los cansados. Si no se preocupara por los cansados, ¿por qué entonces la palabra dice que Dios le da esfuerzo al cansado? Que Dios mismo quiere estar allí y decirte, no puedes, pero yo te voy a dar fuerza. Esos son milagros. Si usted no ha cometido más embarradas y yo en mi vida, es porque la misericordia de Dios ha estado allí. Y en momentos cuando hemos querido tirar todo por la borda, Dios ha aparecido y nos ha dado las fuerzas para que sigamos. ¿Sí o no? Dios se preocupa por los que están cansados. Porque Dios sabe que todos nos cansamos. Y Dios conoce el peligro del cansancio. Cuando ya no quieres más. Cuando miras todo y dices, no quiero saber nada de nadie. Nos pasa. A los pastores también. Y a veces muy seguido. Pero Dios da esfuerzo al cansado y le multiplica las fuerzas. Entonces, ¿qué debes de hacer si estás cansado? ¿Vender la primogenitura? ¿Qué deberías de hacer en momentos de cansancio? Busca el lugar secreto. No vaya al lugar secreto con Dios. Señor, no tengo 1 miligramo de fuerza. ¿Qué tendrá que hacer el Señor? Cumplir su palabra. Versículo 30. De ahí de Isaías 40, lo puedes pasar. Los muchachos se fatigan, se cansan. Este es un versículo que da una imagen interesante. Se supone que cuando uno habla de la juventud, ¿de qué está hablando? De la etapa de la vida, ¿de qué? Del vigor, de las fuerzas, etcétera, etcétera. Mire lo que dice el profeta. ¿Quiénes se cansan también? O sea, el cansancio es un elemento, es una experiencia humana, que no importa la edad. Versículo 31, póngalo allí. Entonces dice, pero los que esperan en el Señor, ¿qué van a tener? Espere en Dios. Así no mire nada, así vea que como cuando se pone que va a llover, que todo se oscurece, que así no le parezca que no está viendo nada, espere en Dios. Dice, porque el que espera en Dios, ¿qué es lo que pasa? Va a tener nuevas fuerzas. Y entonces pone el ejemplo de las águilas que se levantan como las águilas, que vas a correr, que no te vas a cansar, que vas a caminar, que no te vas a fatigar. Es una forma de decir que te vas a renovar. Ese es un ejercicio que nos toca hacer con cierta frecuencia, mi hermano. Entre más días,
las presiones son más fuertes. Los ambientes en el mundo son más difíciles. Mantener la fe no es un deporte, es una cosa seria. Y el enemigo no te la va a poner fácil. Las circunstancias no se te van a poner fácil. Necesitamos concientizarnos de esto, porque inclusive, y quiero que lo tome de la manera correcta, un estado de cansancio mal manejado puede inclusive hacer que una persona pierda su salvación por las decisiones que puede tomar en ese estado. Hay gente que se regresó de su caminar con Dios y nunca más quisieron volver. ¿Cuándo tomaron esa decisión? Cuando todo estaba, no. Cuando todo estaba bien, no. Cuando hubo presiones en su vida, cansancio, situaciones en su alma, situaciones en sus emociones, sus sentimientos, heridas abiertas que no se cierran. Al final la gente dice, no puedo más con esto, y por el abismo se tiran. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay que esperar en el Señor porque Él nos renueva. ¿Ok? Isaías 50, ya voy a terminar con 2 versículos más. Isaías 50, versículo 4. Este versículo es muy lindo. Isaías 50, póngalo allí en la pantalla también. Versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, escuche, para saber hablar palabras al cansado. Interesante ese versículo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice en esta versión, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. ¿Qué significa eso? Que cuando te encuentras o encuentras a alguien en un estado de cansancio, ¿qué necesitamos? ¿Sabe qué necesitamos? La palabra de Dios. Pero ¿sabe qué necesitamos? Sabiduría para aplicarla, para entenderla, para recibirla o para dársela a otros. ¿Qué necesita un cansado? Recibir palabra. ¿Qué tipo de palabra? Palabra que alienta, palabra que fortalece, palabra que edifica. ¿Sabe? Esto lo voy a decir rápidamente, como de pronto como pareciera que no. Cuando usted deja de ver a un creyente un tiempo en la iglesia, un tiempo, X tiempo, y algún día, por la misericordia del Señor, el creyente aparece o usted se lo encuentra en algún lugar. ¿Y qué es la imprudencia que muchas veces se comete? Milagro de verlo, casi no aparece. Y a veces decimos cosas que puede que se digan con un tono jocoso, pero nadie sabe si la otra persona lo puede recibir con el mismo espíritu. Por eso la Biblia dice que Dios me dio palabras de sabiduría para saberle hablar al cansado. Cuando usted sabe que una persona está cansado, está emocionalmente mal, espiritualmente mal, tiene que saber cómo le habla. A veces hay creyentes que parecen metralletas y a todas están disparando balas de fusil. Y eso no ayuda a una persona que está fatigada. El que está cansado necesita escuchar palabras de sabiduría. Y esas palabras vienen de parte de Dios. Tengamos cuidado porque a veces en vez de hacer que la persona se sienta bien para volver, lo sacamos disparado y dice, más nunca vuelvo. Hermano, hasta para hacer un chiste toca pedir sabiduría de parte de Dios. Porque los chistes no caben todo el tiempo. Y porque lo que es su intención puede ser mal interpretada por la otra persona. Porque cuando uno está cansado está extremadamente sensible. Entonces cualquier cosa que a uno le dicen o es para bien o es para mal. ¿Me entendió? Necesitamos palabras de sabiduría para hablarle a los cansados. Y en Éxodo 17:12, recordemos un episodio maravilloso en la vida de Moisés, que nos queda para nosotros una enseñanza muy bonita, una enseñanza de lo que es la solidaridad, el sentimiento, la ayuda de los unos por los otros. En Éxodo capítulo 17, el versículo 12 dice,
Pronto se le cansaron tanto los brazos, está hablando de Moisés, que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Ese es un episodio interesante. La guerra con Amalek. Curiosamente Moisés levantaba las manos y Dios comenzaba a hacer una obra allí. Y Moisés baja las manos y entonces algo antagónico pasa. Hasta que Moisés se dio cuenta que la clave estaba en levantar las manos. Eso puede ser para otra enseñanza, ¿verdad? Lo que implicaría eso. La clave está en levantar las manos, ¿cierto? Pero dice que las manos de Moisés se cansaban. Estamos hablando del cansancio. Y el tema es, si Moisés no logra levantar las manos, Amalek habría acabado con Israel. Esos son estrategias espirituales, son claves espirituales. Entonces, ¿qué hizo Aarón y Hur, sus hermanos? Los sentaron, se hizo cada uno a un lado, cada uno le cogió un brazo y se lo levantó. Y ahí dice la Biblia que Israel acabó a Amalek a filo de espada hasta cuando Dios les dio la victoria. Cuando estamos cansados, una decisión sabia es pedir ayuda. Hermano, si bien es cierto, la Biblia habla del espíritu, del don de discernimiento, pero el don de discernimiento funciona en un nivel espiritual como Él quiere que funcione. No existe el espíritu de adivinación o el don de adivinación en la iglesia. No funcionamos en la iglesia mirándole la palma de la mano, ni el iris, como hacen los homeópatas o no sé quiénes. No funcionamos así en la iglesia. Cuando usted está cansado, debilitado, debe de pedir ayuda. Hay gente que llega a la crisis y se pierden en la crisis y luego, adivine quién tuvo la culpa. El pastor de la iglesia. No me ayudó, no me visitó, no oró por mí, no me aconsejó. Y la pregunta es, ¿y usted cuándo dijo que requería ayuda? No es que usted tiene que saberlo. ¿Y dónde dice la Biblia que yo tengo que saberlo? No puedo conocer el estado espiritual de cada una de las personas en la iglesia y para eso existe un liderazgo. Si fuera así no habría liderazgo. Moisés no pudo dirigir el pueblo solo, le tocó poner un liderazgo que lo ayudaba en ciertas áreas. No dude en buscar ayuda. Cuando usted esté pasando por un tiempo bien crítico, busque a alguien que dé su confianza, que le dé confianza, pero que tenga un poco de madurez espiritual para que le dé palabras de sabiduría en medio de su cansancio. No necesariamente tiene que buscar a alguien para un sermón, búsquelo para que ore por usted. Eso es una buena ayuda. Necesitamos rodearnos de gente que nos ayude a sobrepasar los momentos críticos. Dios le dirá a quién. El Espíritu Santo le mostrará quién te puede ayudar en la iglesia. Pero hay gente que te puede ayudar. Hermano, cerrando con la historia donde comenzamos. Dice la Biblia que ese gigante, Isbi-Benot, estuvo a punto de matar a David, porque David estaba ya tan exhausto que seguramente se quedó sentado por allá, quién sabe qué, o se arrinconó, y cuando el gigante lo vio, que David estaba por allá, en otro cuento, iba a matarlo. Se dirigió y habla de que tenía una espada nueva, que tenía una lanza, que no sé qué, y ese gigante agarró sus armas y se fue a buscar a David. Cuando lo vio allá, se fue a matarlo. Y Abisai se dio cuenta cuando el gigante salió corriendo a matar a David y el hombre salió corriendo también y se le atravesó al gigante y lo mató. El cansancio es peligroso. Todos nos cansamos, pero todos tenemos derecho a recibir las fuerzas que Dios le da al cansado. Tenemos que convertirnos en una iglesia
de gente que se levanta. No podemos convertirnos en una iglesia de gente cansada. Todos cansados, todos abatidos, todos carilargos, todos aburridos, todos frustrados. ¿A dónde vamos a parar? Así es como el enemigo nos quiere tener, para luego llevarnos lo más que se pueda, para luego darnos el golpe final. Póngase de pie por un momento. No estamos hablando en esta noche, no tocamos esa parte de cuáles son las causas del cansancio emocional, las causas del cansancio espiritual, porque creo que ese es un trabajo que usted tiene que identificar propiamente. Pero quisiéramos en esta noche tomar un momento para orar al Señor. Déjeme pedirle unos dos favores. Primer favor, incline su cabeza, cierre sus ojos, porque quiero preguntar algo y mejor que usted esté con la cabeza inclinada, porque a veces a alguien le da pena. Para el segundo favor, y es, ¿quién se siente cansado en esta noche? Levante su mano. ¿Se siente cansado físicamente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Te sientes agotado? Ok. Señor, ayúdanos a superar el cansancio. Ayúdanos a superar el cansancio. Hay debilitamiento. Las razones pueden ser muchas, distintas, pero muchas. Una fuente de conflictos y de problemas personales, en casa, familiares, laborales, financieros, problemas de salud que van minando el estado de ánimo de una persona y demás inconvenientes propios, Señor, de el caminar del ser humano. Y reconocemos que nos cansamos. Sería una insensatez creer que eso a mí no me pasa. Creo que todos experimentamos momentos de cansancio, de frustración, cuando de repente hemos tenido esa idea de no intentar más, de no volver más al Señor, de no orar más, de no ir más a la iglesia. ¿Para qué servir? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Y sabemos que ese gigante se levanta y nos va arrinconando y nos va llevando hacia el rincón, hacia las cuerdas, esperando el momento para dar su golpe mortal. Así como ese gigante que quería acabar con la vida de David en un momento de cansancio, cuando él ya no podía más. Y demás ejemplos que vemos en la Escritura, Esaú tomando decisiones equivocadas en un momento de cansancio. Aquellos hombres del ejército de David que no pudieron pasar el arroyo porque estaban cansados. Pero también tenemos ese buen ejemplo de Gedeón y sus hombres que en medio del cansancio siguieron luchando. Tenemos el ejemplo del Señor que aún en medio del cansancio físico no dejó de hacer la tarea en el momento en que se presentó la oportunidad. Tenemos la palabra que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque va a llegar el momento en que se cosechará de todo aquello que se ha sembrado. Pero tenemos esa palabra gloriosa que el profeta Isaías expresa. Dios dice que Él le da esfuerzo al que está cansado, que Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta noche venimos a ti. Puede ser con cargas, cansancios emocionales, pero también produciendo un cansancio espiritual, una fatiga espiritual. Y aún en el cansancio físico pedimos la intervención divina. Que nuestras fuerzas sean renovadas tanto en lo físico como en lo emocional y como en lo espiritual.
Tú sabes, Señor, que esos gigantes se levantan y nos quieren ahuyentar, sacar corriendo. Pero hoy te pedimos fortaleza para el camino, fuerzas para el camino. Tal vez estamos viendo cosas que nos desaniman. Tal vez tenemos la sensación de que llevamos tiempo intentando hacer algunas cosas y no salen, y hay un sentimiento de frustración tan fuerte que ya no se quiere intentar más. Pero hoy te pedimos que tú nos des palabras de sabiduría para el cansado, y que podamos salir como Abisaí en plena batalla, salir y hacerle frente a ese gigante que quería matar a David en medio de su cansancio. Señor, danos fuerzas en esta noche. Proféticamente aún, levantando las manos como la experiencia de Moisés. Sus manos se cansaban, pero cuando lograba levantarlas, había un episodio de victoria en su vida. Que en medio del cansancio, cuando logramos tomar una decisión correcta, entonces viene un episodio de victoria para nuestra vida. Ayúdanos a identificar a los que están cansados y fatigados y poder ayudar a levantar sus manos en el momento apropiado. Que no nos dé pena o vergüenza decirle a alguien: ayúdeme a levantar mis manos en este momento. No significa que estamos renunciando a nuestra responsabilidad, pero estamos diciéndole a otros: ayúdenme en medio de la batalla. Y así se obtienen victorias en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si ora por la persona que está al lado suyo? Así, en un acto de fe, como le pasó a Moisés allí con Aarón y Hur. ¿Qué tal si dejas que alguien ore por usted? Y que su petición, su oración, su intercesión en esta noche sea: Señor, levanta las manos de mi hermano, de mi hermana. Estamos viviendo tiempos fuertes, difíciles. Los problemas en las familias son terribles, graves, situaciones tremendas. Otros están luchando con situaciones de salud, otros están sobrecargando problemas en su vida matrimonial. Otros están cargando decepciones seguramente amorosas en su vida. Otros pueden estar cargando fracasos económicos, negocios frustrados. Otros han intentado ubicarse en algo específico y no han podido. Hay quienes han estudiado una profesión, una carrera, y les ha tocado hacer una cosa totalmente diferente, y eso los frustra y se cansan. Hay quienes están cansados de intentar hacer algo correcto, pero no sale. Hay que ministrar la presencia de Dios, porque la iglesia tiene que seguir avanzando y caminando en medio de la oposición, en medio de la dificultad. No podemos renunciar a nuestra fe. En medio a veces del panorama desolado que uno ve, aún dentro de las mismas iglesias. Hay que enfrentar al gigante del cansancio, del desaliento, de la frustración. Hay que combatirlo en el nombre de Jesús. Señor, danos fuerzas nuevas. Danos fuerzas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos fuerzas esta noche. Tú conoces cuáles son las causas de nuestro desaliento, de nuestro desánimo, de nuestras tristezas, del desfallecimiento. Pero en esta noche invocamos al Espíritu Santo. Fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. Multiplica, multiplica, multiplica las fuerzas. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Esta noche el rostro de la tristeza se ha cambiado por una sonrisa de esperanza, puesta por el Espíritu Santo allí. No por el fingimiento, sino puesta por el Espíritu Santo allí. Producto de la convicción que renace
Dios está conmigo. Su presencia está conmigo. Él es mi Padre, Él es mi Señor. Él me cuida, Él me sustenta, Él me ayuda. Señor, dame nuevas fuerzas para seguir y derrotar a ese gigante peligroso del cansancio que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, que nos pone en situaciones de riesgo, que no nos deja avanzar porque el cansancio nos bloquea. Pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Canta al Señor. Al sonar de su nombre, canto con gozo al mirar. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. En tu nombre, Señor. En tu nombre santo. Canto con gozo al mirar. Oh Señor, por siempre yo te amaré. Incomparables promesas me das. Puedes levantar tus manos al Señor. Y mira lo que dice la expresión al final de la canción. Incomparables promesas me das, Señor. Y aquí hay una promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice su palabra. Esa es una promesa de Él para nosotros. Así que recibimos esa palabra en esta noche, recibimos esa promesa en este momento y creemos que el Espíritu de Dios está ayudándonos para seguir adelante. La honra y la gloria sean para el Señor siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor.